¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 tarde, son las 13 horas, en vivo y en directo, por supuesto, con la actualización de las noticias de esta jornada, de este día lunes 19 de diciembre. Ahí tenemos imágenes en pantalla respecto a lo que vamos a comentar en esta jornada, informando, por supuesto, situaciones que están ocurriendo acá en la capital. Por ejemplo, una fiscalización importante respecto a los taxis, ¿sí? Al transporte público. También con la información desde Buenos Aires, Argentina, nuestro enviado especial Andrés Vial, todavía con la celebración del título de campeón de la selección albiceleste, la selección campeona del mundo. Pero ahí ustedes ya lo ven en pantalla, 49.000 taxis han sido fiscalizados durante este año como parte del plan Calles Protegidas del Ministerio de Transportes. Parte del principal foco de estos controles fueron los taxímetros, donde, escuche bien, 89 vehículos han sido retirados de circulación por contar con este dispositivo adulterado. ¿No es así? Dani Linares, que nos amplía esta información. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, Gustavo, además es un problema que dinamita la confianza que tienen los usuarios en el sistema, porque muchas veces por un taxista se habla de inmediato de un sistema de transporte, de un modo de transporte que es muy utilizado, que son los taxis básicos. Por ende, se está poniendo más ojo en la fiscalización, sobre todo en esta fecha del año, en puntos de interés. Por ejemplo, los centros comerciales, a la salida de los diferentes hoteles, porque muchas personas, por no conocer la legislación vigente, caen en este tipo de engaños. ¿Qué dice la ley? Este taxímetro tiene una tarifa regulada precisamente por la ley, que dice que son 400 pesos los primeros 200 metros, la bajada de bandera, y luego 180 pesos cada 200 metros en adelante, o bien 60 segundos que el vehículo esté detenido. Esa es la tarifa que debe ser cobrada a los usuarios. Aquí no cabe por ningún motivo algún arreglo entre el conductor y el pasajero. Esa frase que dice, bueno, no, esta carrera vale 2.000 y te cobran 2.000 cerrados, eso no puede ser, es absolutamente ilegal. Y por cierto, además, lo que tenga que ver con el propio taxímetro, que es muy fácil determinar si está adulterado o no. Aquí estamos viendo, de hecho, el proceso en vivo. Se desconecta el taxímetro del computador del auto y se conecta a una máquina que tienen los fiscalizadores del departamento del Ministerio de Transporte, y eso inmediatamente va a arrojar si este taxímetro fue adulterado o no en algún momento. Por ende, es muy relevante la información que puedan entregar los propios usuarios a través del sitio web fiscalización.cl con la placa patente del vehículo en el cual usted sintió, ¿no?, haber tenido alguna disconformidad con el cobro que se realizó. Bueno, a través de ese sitio web usted entrega la información y luego el Departamento de Fiscalización podrá de alguna manera ubicar el vehículo para que se pueda realizar esta medición, que puede ser ex post, no es necesario que sea en el momento que fue adulterado. Solamente entrega información hacia atrás y ahí se ve si en algún momento este vehículo ha sido adulterado. Eso es lo que se está fiscalizando a esta hora, fuera aquí en el Costanera Center, pero hay otros puntos donde se está poniendo más ojo, ¿no?, a lo que está ocurriendo con los taxis básicos, este medio de transporte que es muy, muy utilizado. Escuchemos a la alcaldesa de la comuna, precisamente con el foco puesto en lo que tiene que ver con las multas. Quien infringe esta normativa se expone a una multa entre una UTM y media, lo cual para la alcaldesa, decía, es muy bajo. Debiese ser incluso la suspensión de conducir taxis de por vida. Escuchemos. Las multas hoy día son casi una broma. Estábamos conversándolo con el ministro y por lo tanto les pedimos a la gente, primero, que efectivamente nos denuncien con el número de la patente del taxi, pero también le pido a los legisladores que efectivamente legislen en el sentido de que a estas personas no se les permita nunca más ejercer el cargo de taxista. Más de 7.000 infracciones se han cursado este año a los conductores de taxis básicos. Algunos de ellos, por ejemplo, por inconsistencia con su documentación, no contaban con la licencia correspondiente para poder transportar pasajeros, y otros precisamente por la adulteración o fallas, ¿no?, en el taxímetro. Ahí hablamos de 466 multas, y en el caso solamente de la región metropolitana se han retirado cerca de 89 vehículos por
taxímetros adulterados. Ya hay otros vehículos que han sido retirados también a lo largo de todo el país, pero también por otras inconsistencias que son parte de estas fiscalizaciones que se están dando prácticamente de punto fijo todo el día para poder abarcar a una gran cantidad de conductores y determinar finalmente si hay o no alguna vulneración de la legislación vigente y que ponga en riesgo también la confianza que tienen los pasajeros en este medio de transporte. Vamos a revisar declaraciones también del Departamento de Fiscalización del Ministerio a cargo también de este proceso que se ha dispuesto en diferentes puntos en las calles de la capital y también en regiones. No se puede cobrar una tarifa fija ni hay ningún tipo de acuerdo. Este punto donde estamos en Providencia es tradicional en ese tipo de fenómeno o de incivilidad, que es un acuerdo entre un pasajero que desconoce la ley y un taxista que se aprovecha de esta situación. Y segundo, usted tiene que exigir su boleto y tiene que exigir la utilización del taxímetro. Coméntemelo inmediato porque estamos al aire. Mire, me decía que la fiscalización está bien y ojalá que se extienda a otros puntos. Ojalá estuvieran todos los días porque la mayoría de los taxistas trabajamos de manera honrada. La mayoría de los taxistas andamos con nuestros documentos al día como corresponde. Pero debería ser todos los días, todos los días. Se pone de alguna manera en tela de juicio la confianza en el sistema por pequeños conductores, ¿no?, que ofrecen esas tarifas cerradas, ¿no?, por algunos trayectos o en algunos puntos. Y claro, pero si fuera así ya sería a nivel nacional, pues, tanto en la política, en policía, en todo tipo de cosas. Y no por culpa de algunos van a echar al gremio a todo al mismo saco. La mayoría de los taxistas en Santiago somos gente trabajadora. Ahí va a iniciar la fiscalización. Yo los felicito a los muchachos, lo que están haciendo es su trabajo, pero la mayoría de los taxistas trabajamos de manera honrada. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Ahí lo escuchábamos al conductor que en este momento está siendo fiscalizado. Ahí ustedes ven cómo se desconecta la máquina y se instala luego el medidor que va a establecer o no si es que hay alguna adulteración de su taxímetro y, por cierto, la fiscalización de sus propios documentos para poder transportar pasajeros que tienen que estar al día. Vamos a revisar declaraciones del ministro de Transporte también al respecto sobre esta fiscalización, sobre el programa Calles Protegidas, que finalmente busca generar una confianza en los diferentes modos de transporte para que las personas los utilicen, todos los sistemas de transporte público, y no haya también una utilización de otros sistemas que hoy día, por ejemplo, son ilegales en comparativa a lo que ofrecen los taxis básicos. La verdad es que creemos además que este cobro que se hace de multa de solamente entre 1 y 1,5 UTM por tener el taxímetro adulterado nos parece baja. Creo que es la oportunidad también para considerar aumentarla en forma sustancial, porque la verdad es que es un elemento que viola la credibilidad y la confianza que le damos a los taxistas para el rol social que cumplen. Claro, es importante que no se caiga la confianza de los usuarios y del sistema. Vamos a acercarnos aquí un poquito. Caballero, ¿cómo está? Hola. ¿Qué le parece, bueno, la fiscalización, que se pueda... Ahí, la moto nos jugó una mala pasada. La moto no se preocupe, la moto nos jugó una mala pasada. Le preguntaba por la fiscalización. ¿Qué le parece que se dé en estos puntos donde hay mucha concurrencia de público? Que bueno que fiscalicen aquí, pues, está muy bien hecho. Porque los colegas que se paraban aquí la echaban a perder todo. Entonces los meten a todos después en un saco. Y eso no corresponde. Se ofrecían tarifas cerradas muchas veces, bueno, aquí hay hoteles, muchas veces la gente que viene de fuera desconoce cómo funciona. Todos estábamos conscientes de eso, pero nadie hacía nada. Entonces, qué bueno que lo hagan, qué bueno. Perfecto. Me parece muy bien. Perfecto, caballero. Dele nomás porque le están pidiendo avanzar para no entorpecer tampoco el trabajo que están realizando aquí los propios fiscalizadores en una avenida que es muy concurrida, como la avenida Vitacura. Estamos fuera aquí del Costanera Center, que es el lugar elegido por las autoridades para realizar esta fiscalización. No solamente aquí, sino que también hay otros puntos, nos advertía la autoridad, donde ya finalmente son lugares críticos. En Pudahuel, lo que pasa con el aeropuerto, la puerta de entrada de los turistas a nuestro país, que se ven expuestos también a este tipo de situaciones, lo que ocurre en terminales de buses, en los alrededores, donde se ofrecen servicios informales muchas veces y que trasladan pasajeros con esta tarifa que es acordada, entre comillas, porque, insisto, es una situación que es ilegal. No, el conductor no puede ofrecerle un precio fijo por el traslado, tiene que estar sujeto a lo que marque el taxímetro, que repetimos los valores, son 400 pesos la bajada de bandera y luego 180 pesos cada 200 metros o bien 60 segundos que esté el vehículo detenido. Ahí va avanzando el taxímetro y la tarifa tiene que estar sujeto a aquello. Nos despedimos con esta imagen, Gustavo, fiscalización
en curso aquí y en otros puntos, no solamente en la capital, pero también en la comuna de Providencia concentra una gran cantidad de centros comerciales, de hoteles, por ende es un lugar relevante para la autoridad para poder realizar este tipo de fiscalizaciones. Exactamente, pero me quiero quedar con la declaración de los propios taxistas. Ellos señalaban, qué bueno que se haga este tipo de fiscalizaciones. No todos, ojalá que nos metan todo en el saco, decían, no todos manejamos de manera irregular. Recordemos, de cerca de los 49.000 vehículos fiscalizados durante este año en distintas partes de nuestro país, 7.000 infracciones, 460 relacionadas con taxímetros. Por eso decían, ojalá que no nos metan a todos en el saco, pero hoy decían, importante la fiscalización y también de parte del usuario, no permitir muchas veces lo que tú señalabas, Dani, en tu informe al inicio, decir esto de que no, la carrera vale 10.000 pesos, 8.000 pesos, yo le cobro en ir de este lugar hasta ese otro lugar. No, es lo que dice el taxímetro. Un abrazo, Dani, que esté muy bien. Vamos a cambiar de tema porque a propósito de fiscalizaciones también para incentivar a los pasajeros del metro que no compren alimentos, medicamentos, juguetes a los vendedores ambulantes, se lanzó la campaña Rompamos la cadena del comercio ilegal. Vamos con los detalles que nos entrega hasta ahora Pamela Araya. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para todos los que nos ven, especialmente en la región metropolitana, porque es acá donde funciona el metro y es acá entonces donde se ha lanzado esta campaña para que las personas no pongan básicamente su vida en riesgo. Hay que decir que este plan de intervención en el metro para recuperar los espacios públicos al interior de los andenes comenzó en julio de este año. Hay presencia policial y coordinación con los guardias y los vigilantes privados en 9 estaciones acá del Gran Santiago y se han requisado más de 4.700 productos de distinto tipo. Pero el foco ahora se quiere poner en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque mucha gente adquiere productos en el comercio ilegal, por ejemplo, dentro del metro, comprando un chocolatito para regalo, un juguete para la guagua y en el peor de los casos también muchas personas venden medicamentos, lo que también es un alto riesgo para la salud. No te arriesgues, incluso dice esta campaña que ha sido lanzada por las autoridades allí en el metro Franklin, justo en el espacio donde está la combinación entre la línea 2 y la línea 6. Ahora, claro, nosotros le preguntamos a la gente si en 5 meses de este plan de intervención, o casi 6, ha habido avances. Ellos dicen que sí, que se han visto avances, pero que aún en algunas estaciones hay presencia de comercio ilegal. ¿Y por qué? Porque claramente se da este fenómeno que muchas veces cuando hay guardias o hay carabineros, retiran sus cosas y se van a otro lado. Vamos a escuchar lo que nos dijeron usuarios del metro y, ojo, también el subsecretario de Salud, a propósito de los riesgos a los que nos expone a la salud. ¿Cuánto mal le puede hacer, por ejemplo, comprar un producto, un remedio o un juguete en el comercio ilegal? Lo mejor, porque uno no puede caminar como peatón. Yo creo que está mal, porque si están las tiendas para algo, ¿para qué compran? ¿Y ha visto más seguridad? Sí, en el momento sí. Yo vivo en el centro, en San Antonio, y me topo a cada rato con todo esto. Quiero destacar, obviamente, el riesgo. Cualquier producto que está siendo preparado en la vía pública no cuenta con las garantías de que haya, por ejemplo, agua disponible para un adecuado lavado de manos, el que esos productos tengan una cadena de frío y que, por ende, con los calores particularmente que tenemos en esta época, eso no impacte en proliferación de bacterias o toxinas. Con respecto a los medicamentos, la verdad es que los medicamentos que se compran en lugares no establecidos son productos que vienen del mercado ilícito, son productos que pueden haber sido manipulados, no hay garantías que realmente lo que está etiquetado en el producto realmente sea la sustancia que viene dentro. Recordar que los productos, juguetes que se compran en la vía pública o en lugares no establecidos no han sido adecuadamente probados, testeados, pueden tener productos tóxicos, pueden ser inflamables, pueden tener piezas que se desprendan que conllevan riesgo de asfixia.
Bien, y esas son recomendaciones o más bien advertencias del subsecretario que corren para todo Chile, porque si bien la campaña se lanzó en el metro, él está hablando de todos los peligros a los cuales nos enfrentamos por comprar en el comercio legal, que eso es de Arica a Punta Arenas. Pero hablábamos ahí con algunos usuarios y se referían a lo de la seguridad. Decía que sí había más seguridad, y para reforzar aquella seguridad es que además el metro está ampliando la planta de vigilantes privados y guardias. Hay una diferencia importante allí. Los vigilantes privados, que son con sus trajes azules, ellos tienen el curso del OS10 y así también pueden portar un arma. Los guardias no. Bueno, dicho eso, se está ampliando esta planta y con mujeres. Es por eso que hoy se presentaron a 50 funcionarias que se están sumando para poder colaborar en este trabajo. ¿Por qué? Porque ya les decíamos, acá hay un problema que tiene que ver con recuperar el espacio público, pero muchas veces cuando la vigilancia no está, aprovechan los comerciantes ilegales para nuevamente ofrecer sus productos, y hay que considerar que mientras haya clientes habrá vendedores, así que por eso es el llamado también a no comprar. Escuchemos lo que dijeron las autoridades allí en el Metro Franklin. Hay ciertos metros donde había habido un nivel de apropiación del espacio público que tenía que ver más con control territorial y que también tenía que ver con una utilización total del espacio. Hay otros efectos que tienen que ver, por ejemplo, con el fin de año, lo que hace que aumente la cantidad de personas que realizan comercio legal, dado las fiestas de fin de año. Actualizando los protocolos que les permitan actuar de manera segura, resguardando primero su integridad, segundo la integridad de los pasajeros y tercero también, ¿cierto?, la integridad de quien se tiende a neutralizar. Bueno, y hablamos con las mujeres, aquellas que se suman a esta línea de vigilantes privados, les decía yo, que tienen más facultades que los guardias, pero menos que carabineros, por supuesto. Porque es relevante además, porque dado que se quiere combatir el acoso sexual al interior del metro, es muy importante ampliar con mujeres para que haya más confianza para poder denunciar un hecho o pedir ayuda. Vamos a escuchar a estas nuevas vigilantes privadas ahí en el metro. Un llamado a la ciudadanía de que nos presten el apoyo, de que cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, sobre todo en los vagones del tren, no se desquiten con nosotros, porque muchas veces nos pasa que tratamos de combatir lo que es el comercio ambulante y la gente los defiende. Lógicamente se le da esa incentivación de que tiene que abandonar de forma muy cordial. Muchos lo asumen, cogen sus cosas y se van. Bueno, porque poder requisar los productos solo lo puede hacer Carabineros. Ellos solo pueden combinar a retirarse de la estación o bien retener hasta que aparezca Carabineros. Pues bien, solo para cerrar, queda poquito para la Navidad, quedan 6 días. Estamos llamando, el metro llama a no comprar en el comercio legal, pero sí hay donde comprar adentro del metro. En 25 estaciones se ha instalado esta iniciativa que es Mercado a un Metro, que son emprendedores que se instalan ahí, son itinerantes y las personas pueden comprar un lindo obsequio de Navidad. Entonces, a aquellos que necesitan, los emprendedores hay entonces que están instalados en los espacios dentro de las estaciones de metro. Muy bien, muchas gracias por toda esa información, Pamela Araya, pero lo que hablábamos anteriormente con el tema de los taxistas también, la fiscalización y la responsabilidad de los usuarios. Recordemos acá también quienes compran el comercio informal, ambulante, todo lo que tú comentabas. También, a propósito de los riesgos, tenemos riesgos de multa, ¿cierto? Pamela Araya, muchas gracias por toda esa información. Un abrazo, que estés muy bien. Bien, vamos a la pausa, ya volvemos con más información acá en 24 tarde, este día lunes, hasta el momento 26 grados. Se espera una máxima de 30 grados para la capital, un poquito más grato, ¿no?, de lo que ha ocurrido en los últimos días con el calor, acá en la zona central de nuestro país. Vamos a la pausa y volvemos con más. Bien, de regreso en 24 tarde y en el Día Nacional contra el Femicidio, donde el gobierno promulgó una norma que tipifica el suicidio en este tipo de delitos, además de anunciar un paquete de medidas en favor de las mujeres víctimas de violencia. Vamos con la información que nos detalla hasta ahora Marian Basso. Marian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, hoy día es un día muy importante porque finalmente se promulga esta ley que tipifica el delito de suicidio femicida, un proyecto que se trabajó por bastante tiempo por parlamentarias de distintos sectores políticos de forma transversal y que hoy finalmente es promulgada por el presidente de la República y que ya será publicada para estar como ley. Ahora, ¿qué significa esto? Les voy a comentar textualmente qué significa que se tipifique este delito
de suicidio femicida. Se podrá perseguir penalmente a quien, con ocasión de hechos previos que sean constitutivos de violencia de género cometidos contra la víctima, se cause un suicidio por parte de la mujer. Y esto va a estar sancionado con una pena que va de 3 años y 1 día a 10 años. También hay otra figura que se establece dentro de esta ley, que es la tipificación de la inducción al suicidio, que también establece un tipo penal para el cual se podrá perseguir al agresor de ejercer violencia contra la mujer y que se podrá sancionar con una pena asociada a ese delito de entre 541 días a 5 años. El presidente de la República hoy día entonces señalaba que es parte de la agenda que se está promoviendo por parte del gobierno, ¿no es cierto?, parte de su programa de gobierno en cuanto a la agenda de género, y que también establece, entre otros puntos, esta ley de que las mujeres puedan tomar su declaración lo antes posible transcurridos los hechos de violencia, que el Estado pueda concurrir con esa ayuda, con esa toma de esa declaración lo antes posible, y que se use un soporte para que las mujeres no tengan que ser revictimizadas ni pasar por varias entrevistas en los distintos procesos judiciales. Son parte entonces de los avances que señaló el presidente Gabriel Boric se dan en el marco de esta promulgación de la ley, y vamos a pasar a escuchar justamente esas declaraciones. El 5 de julio del 2020 a mi hermana la golpearon y la apuñalaron en reiteradas ocasiones. Una de esas cortadas perforó su pulmón y se murió. Después de eso, el femicida de mi hermana quemó su casa con ella adentro para ocultar el crimen. En ese momento los hijos de Soledad estaban conmigo en mi casa y no sufrieron nada, pero yo me tuve que quedar a cargo de ellos 3 y hasta ahora no ha habido juicios. A los niños, a los familiares, se les lleva psicólogos alrededor de 1 año. Esa es la ayuda que dan. Lo otro, económicamente, un seguimiento a la familia o a los niños, no hay mayor protección ni seguimiento para esa familia tampoco, quedan totalmente a la deriva. Aquí se habla siempre del femicidio porque la mataron por loca, la mataron porque salió o un otro motivo, pero nunca se habla atrás, que es lo que queda, porque le matan a la mamá y el papá queda en la cárcel porque mató a la mamá. Entonces esos niños totalmente quedan a la deriva. Sí, justamente escuchábamos a familiares de víctimas de femicidios en los últimos años que forman parte de una agrupación de familiares que estuvieron presentes en la promulgación de esta ley, y ahí justamente habían muchas quejas que se reiteran a través de los años, el poco respaldo que tienen del Estado en cuanto, por ejemplo, a buscar las pistas necesarias para poder someter a juicio al agresor, luego el apoyo a los familiares, ¿no es cierto?, después de que queda esta víctima mujer de femicidio, qué pasa con sus hijos, qué pasa con su familia, con la salud mental también, con los cuidados, esa necesidad económica que tiene que tener las familias posteriormente a un delito tan violento como este. Es entonces el testimonio de distintas familias de mujeres víctimas de femicidio que estuvieron presentes acá en el Palacio de la Moneda. Yo les comentaba también los avances entonces de esta ley que ya va a ser publicada prontamente, lo decía también la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y el presidente de la República. Ahora se está trabajando en un proyecto integral contra la violencia de género, que lo que busca justamente es realizar esos resguardos, tanto económicamente para los hijos de las víctimas de femicidio, para que puedan tener un apoyo por parte del Estado, pero también en cuanto a la salud mental, en cuanto a no revictimizar justamente a las víctimas de femicidio. Los avances también los escuchamos en palabras de las autoridades, del presidente de la República, Gabriel Boric, también de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Esperamos que el próximo año podamos contar, después de 9 años, con la vital presencia de la Fiscalía Nacional en el espacio de primera respuesta del circuito intersectorial del femicidio, precisamente para poder llevar a cabo lo que señalaba Alejandro: el levantamiento rápido de pruebas, evidencia e información que pueda llevar a juicios justos que acojan realmente a las víctimas y sus familias. Las mujeres tienen derecho a vivir seguras, sin temor a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas o de cualquier otra persona. Y cuando existen agresiones de este tipo, es la sociedad en conjunto la que ha fallado. Y particularmente, como bien decía Alejandro, el Estado y sus instituciones. Y por eso estamos llevando adelante este acto, para visibilizarlo, para tratar de reparar, pero por sobre todo para anticiparnos.
Sí, justamente se realiza esta promulgación este día, un día muy importante porque es el Día Nacional contra el Femicidio, se conmemora en nuestro país y se espera también tener muchos más avances, es lo que espera también a avanzar ahí en el Congreso Nacional con esta agenda que se promueve por parte del Ministerio de la Mujer. Eso por parte de estas informaciones, mientras el presidente de la República también aprovechó la instancia de hacer un llamado para justamente avanzar en lo que a la Fiscalía le compete sobre estos temas, es que hoy día a la tarde ya se pueda corroborar el nombre de Marta Herrera en la Fiscalía Nacional, que es la carta del gobierno, la segunda carta que espera entonces ahí a ser votada en el Senado. Muy bien, Marian Basso, muchas gracias por toda esa información. Que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora a una información policial porque delincuentes asaltaron un terminal de buses en la ciudad de Copiapó e intimidaron a los trabajadores con un destornillador. Los sujetos se llevaron cerca de 30 millones de pesos de la recaudación. Desde la capital de la región de Atacama tenemos la información que nos cuenta hasta ahora Jorge Hans. Jorge. Sí, muy buenas tardes. El asalto ocurrió pasado el mediodía de ayer cuando dos sujetos llegaron hasta este terminal ubicado en el centro de Copiapó. Se bajaron de una camioneta aparentemente robada que dejaron estacionada aquí en las afueras del terminal e ingresaron prácticamente sin ningún obstáculo hasta el sector de las cajas, donde robaron el equivalente a unos 30 millones de pesos de la recaudación del fin de semana. En el día de hoy, los empleados de Turbus, una quincena de ellos, protagonizaron una movilización señalando que fueron a paro debido a las condiciones de seguridad que la empresa no les está garantizando. Esto fue lo que manifestaron al respecto. Y ahora con nuestros compañeros estamos velando el tema de la seguridad, que nos entregue, ojalá, estamos pidiendo el tema de la seguridad que nos vele Turbú a nosotros como trabajadores, el tema de puertas blindadas, el tema de los vidrios, de guardias también. De hecho, nosotros pensamos tenemos que tener vigilantes acá, guardias que sean como de banco donde puedan manejar el tema de portar armas. Por otra parte, según se indicó, los servicios de Turbus a los pasajeros se están efectuando en forma normal. De hecho, hemos visto varios vehículos salir con pasajeros, tomarlos aquí mismo en el terminal y dirigirse a sus destinos. Esto debido a que la venta de pasajes por internet y en otras oficinas de Turbus aquí mismo en la región se sigue realizando con total normalidad. El paro de los funcionarios aquí en este lugar, debido a estos motivos de seguridad, se va a mantener hasta que la empresa les garantice que va a haber una mejora en las condiciones para evitar que este tipo de sucesos se repitan. No hubo lesionados aparentemente, pero sí una funcionaria que vendía pasajes y que se vio afectada directamente por este asalto resultó con un shock emocional que todavía la mantiene afectada. Respecto a los sujetos que protagonizaron este atraco, al retirarse del lugar quebraron un vidrio de una mampara del sector y fue el único daño aparente que quedó en este lugar, dado que el asalto se cometió no a mano armada precisamente, sino simplemente con un destornillador con el que ocasionaron los daños y al mismo tiempo amenazaron al personal. Esa es la información desde la región de Atacama. Muy bien, Jorge Hans, muchas gracias por esa información. Buenas tardes. Y esta tarde el Senado va a decidir si ratifica o no a Marta Herrera como nueva fiscal nacional. Recordemos, esto tras el revés sufrido por el gobierno con su anterior candidato, José Morales. Vamos con la información que nos amplía hasta ahora Poirot Escobedo. Poirot, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Una compleja sesión en la que se avecina ya en la tarde, eso de las 3 de la tarde puntualmente, con la votación de Marta Herrera como la carta del gobierno para ser la nueva fiscal nacional por los próximos 8 años. Tú ahí comentabas respecto a lo que pasó anteriormente con el anterior candidato José Morales, el fiscal que había sido planteado originalmente para este cupo, finalmente no obtuvo los votos. Se decía que Morales era el candidato de consenso y finalmente, a pesar de eso, no logró los respaldos suficientes. ¿Cuál es la situación de Marta Herrera hoy día? Hoy día está exponiendo en la Comisión de Constitución del Senado, ha estado dando sus planteamientos, los argumentos por los cuales ella debería ser eventualmente la nueva fiscal nacional, quien hoy se desempeña como directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y adicionalmente ha tenido palabras bien fuertes en cuanto a lo que respecta al combate del crimen organizado,
organizado, ha armado un plan que ha sido planteado a los senadores, quienes decían que su exposición podría ser clave para la votación que se va a dar en las próximas horas. Y quien habló respecto de este tema también fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien en entrevista con Radio Sonar fue consultado a propósito de la eventualidad de que no tenga los votos, que es lo que se ha anticipado preliminarmente. Veamos a continuación cuáles fueron sus palabras respecto de esta votación. Nosotros ya presentamos un nombre, José Morales, ese nombre fue rechazado por el Senado, ahora presentamos otro, que es el de Marta Herrera. Yo espero que ese nombre sea aprobado y que hoy día escuchen la intervención que va a hacer la candidata a la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, en el Senado, y que consiga los 2 votos, se requieren 2/3, por lo tanto, yo tengo certeza de que los votos del oficialismo los vamos a tener. Si alguien quiere... Si algún senador o senadora quiere hacer un gallito con el gobierno o tratar de darle una derrota política al gobierno, que no sea en este tema. Acá la seguridad es demasiado importante como para tratar de anteponer cuestiones personales respecto de una institución que es tan importante como la Fiscalía. Vienen las palabras del presidente Boric respecto de la importancia de dar continuidad al trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía, con toda la situación que se vive a nivel nacional respecto del crimen organizado, respecto de las situaciones de la criminalidad. Por eso es importante que finalmente los poderes se pongan de acuerdo, la Corte Suprema, el Gobierno y posteriormente que el nombre sea ratificado por el Senado. ¿Cuál es la situación actual? De 50 senadores necesita 33 votos, 2/3 decía ahí el presidente. Hoy día lo que se anticipa es que eso no estarían al menos unos 10 votos por debajo de lo necesario. La UDI ya anticipó con sus 9 senadores que estarían por votar en contra. En Renovación Nacional, de 12 senadores, solamente 3 estarían evaluando, entre 3 y 4, un respaldo. Si ya sumamos eso, tenemos los 18 votos necesarios para que esto se rechace. Además, hay que sumar el voto en contra de la senadora Rincón, anunciado ayer en Estado Nacional, lo que pueda pasar con otras bancadas, las dudas que existen en el Partido Socialista de senadores como Alfonso de Urresti, como es el caso también de otros senadores como el caso de Fidel Espinosa, que eventualmente podría no venir a votar hoy día. Son todas las situaciones que se han estado planteando como dudas para el resultado en donde finalmente no estén los votos. Veamos a continuación también algunas reacciones respecto a esta materia, respecto también de los planteamientos que se hicieron a la ministra de Justicia en la Comisión de Constitución. No es buena la evaluación de Jorge Abot, que se esté proponiendo a su mano derecha, que se esté proponiendo a quien trabajó con él los 8 años y quien, por la relevancia del cargo, claramente debió haber influido o haber hecho presentaciones en el sentido contrario. El Ministerio Público claramente está en la UTI y la única forma, desde mi punto de vista, de mantener la institucionalidad y salvar a este servicio es con un buen liderazgo. De los 3 últimos fiscales nacionales no ha sido mucho el poder de influencia que ha tenido como asesora para que cambien las cosas en el Ministerio Público. Y bien, ahí algunas reacciones transversalmente críticas desde el Partido Socialista hasta la UDI. Hoy día a partir de las 15 horas se inicia el debate y ya eso de las 7 de la tarde, de las 19 horas, deberíamos tener un resultado que, insistimos, se anticipa que no estén los votos para que Marta Herrera sea la nueva fiscal nacional. Muy bien, estaremos atentos a esa información, por supuesto, en nuestras distintas plataformas. Poirot Escobedo, muchas gracias por esa información. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a otro tema porque la Asociación Nacional de Fiscales inició hoy el paro de sus funciones, recordemos, acusando discriminación por el reajuste al sector público. Bueno, y este paro obligó a reprogramar una serie de audiencias, entre ellas la formalización del ex convencional Rodrigo Rojas Bade. Información que nos tiene hasta ahora Sofía Carrizo. Sofía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Claro, una jornada bastante acontecida en el Centro de Justicia aquí en Santiago, luego del inicio de las paralizaciones por parte de la Asociación Nacional de Fiscales, debido a que ellos acusan discriminación. ¿Esto por qué?
porque se van a recibir un reajuste fijo de aproximadamente 264.000 pesos en vez del reajuste del 12% por inflación para el sector público, ¿no? Y el gremio lo mencionaba y fue bastante tajante durante esta mañana. Decía que se sentían menospreciados por parte del Ejecutivo y que finalmente no era una buena señal para hacer frente a la delincuencia y que tampoco era un mensaje muy óptimo, por ejemplo, a los profesionales en formación para optar hacia el servicio público. Hay que mencionar que esta paralización, esta propuesta se dio cuenta a las afueras del Centro de Justicia pasadas las 8:30 de la mañana y obviamente dieron un punto de prensa, pero un dato, la mayoría estaba vestido de negro. ¿Esto por qué? Para dar cuenta de su disconformidad respecto a esta situación donde lo mencionaban que se sienten bastante discriminados y también estaban con un cartel gigante dando cuenta de su situación y no solamente se unía a esta paralización la Asociación Nacional de Fiscales, sino que también la Asociación Gremial de Magistrados y Defensores del Poder Judicial. Tenemos las palabras por parte de los presidentes de ambos gremios en torno a esta protesta. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Bueno, esta manifestación se debe a la discriminación que el gobierno ha hecho respecto de fiscales, jueces, defensores y en general respecto de todos los profesionales calificados del Estado, al excluirlos del reajuste del 12% que han sido considerados todos los demás trabajadores, aproximadamente el 89%. Es una expresión del desprecio y del menosprecio a los profesionales del Estado y a los fiscales que verdaderamente nosotros no podemos aceptar. Y quiero decirlo, no estamos exigiendo un aumento de remuneración, nunca hemos pedido un aumento de remuneración, por lo tanto seamos rigurosos cuando hablamos. Estamos simplemente diciendo que se nos trate de igual manera que al resto de los trabajadores del Estado y se haga un reajuste que ni siquiera alcanza a la inflación, porque es un reajuste del 12% y la inflación está proyectada por sobre el 13%. Nosotros decidimos sumarnos a este movimiento de fiscales, al igual que los magistrados en un rato más, en señal de descontento por las señales que está enviando el Ejecutivo respecto del reajuste del sector público. Todos los defensores somos profesionales de carrera, los cuales estamos en desventaja respecto a otros profesionales porque nos están reajustando nuestras remuneraciones en menor medida que el IPC. Bueno, ahí teníamos las palabras por parte de los presidentes de estos gremios que estaban bastante descontentos durante esta jornada. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que ha traído esta manifestación? Por ejemplo, que se reagenden cerca, incluso un poco más, del 80% de las audiencias que tenían fijadas para esta jornada. Las únicas que se iban a mantener vigentes, por así decirlo, son las audiencias, por ejemplo, por delitos de causas de violencia intrafamiliar, también por de personas privadas de libertad y como también por controles de detención. Pero hay que contarles que dentro de este universo de las más del 80% de las audiencias que fueron suspendidas y reagendadas estaba precisamente la audiencia de formalización de Rodrigo Rojas Bade, el ex convencional que asistió durante esta mañana al Centro de Justicia para asistir a su audiencia de formalización. Recordemos que a él se le imputa por el delito de estafa. Recordemos también, para irles contextualizando, que el ex integrante de la lista del pueblo, al momento de ser electo para la ex convención constituyente, dio cuenta de que tenía una deuda de aproximadamente 27 millones de pesos con un banco por tratamientos oncológicos, lo cual sabemos que después de un tiempo de investigación esto resultó ser falso. Y bueno, él llegó para asistir a esta instancia, el cual fue suspendida debido a esta paralización, pero antes de eso, él llegó pasadas las 9:30 de la mañana bastante desapercibido, hay que mencionarlo. Él llegó con unos anteojos, con un gorro, con la mascarilla, por lo que su cara de un principio no fue bastante notoria. Se estuvo mucho rato sentado en una de las bancas del Centro de Justicia junto a un familiar y obviamente al momento de la prensa darse cuenta de que era él, nos acercamos obviamente para tener alguna declaración y él finalmente se acogió a su
su derecho de guardar silencio. Bueno, tenemos las palabras por parte del abogado y también de la salida de Rodrigo Rojas Vade del Centro de Justicia, porque al momento de ser suspendida esta sesión, él estuvo simplemente aproximadamente 15 minutos al interior de la sala 204. Tenemos el momento y también las palabras por parte de su defensor. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Rodrigo, ¿se aplaza la formalización? ¿Tiene algún comentario al respecto? ¿Puede decir algo sobre la formalización? ¿Qué puede decir de los delitos que se te imputan, Rodrigo? ¿Qué espera de la justicia, Rodrigo? ¿Encuentras que es justa esta formalización por estafa? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le dice a la ciudadanía que confía en usted por su mensaje? ¿Qué le dice a la gente que votó por ti, Rodrigo? ¿Sientes que parte importante del triunfo, el rechazo, es por tu actuar? ¿Algún mea culpa por inventar esta enfermedad tan grave? Rodrigo. La audiencia de formalización de la investigación en contra de Rodrigo Rojas Vade se suspendió hoy día por el paro de los fiscales y fue reagendada para el día 13 de febrero. Aquí lo que es falso es que haya tenido cáncer y que haya recibido tratamiento oncológico. Eso es un hecho público notorio, él lo reconoció y lo declaró así ante la Fiscalía. Lo que no es falso es que él recibió tratamientos médicos por otros diagnósticos. Sin perjuicio de eso, que no se haya mentido respecto del origen de la deuda, que efectivamente es médica, él reconoce que lo que hizo no es lo correcto, que él debió haber señalado cuál era su tratamiento efectivamente, y además reconoce que esta mentira ha provocado un daño inconmensurable en las personas que confiaron en él y en la población en general. Bueno, ahí lo escuchábamos por parte del propio abogado. Finalmente se reagenda la audiencia de formalización contra Rodrigo Rojas Vade, ex convencional, para el próximo 13 de febrero. Lo veíamos en las imágenes, una salida bastante caótica desde el Centro de Justicia, que desde principio a fin él nunca dijo ni una palabra hacia la prensa. Se le preguntó respecto a varios temas, pero finalmente no entregó ninguna declaración, así que habrá que esperar finalmente ya cuando se realice esa audiencia, esa instancia en febrero próximo, Gustavo. Muy bien, Sofía Carrizo, muchas gracias por esa información. Buenas tardes. Y vamos a hechos policiales porque un guía turístico fue apuñalado, esto en plena plaza de armas, luego que delincuentes asaltaran a un integrante del grupo. Detalles que nos cuenta hasta ahora Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo. Se trata de un joven de 28 años, el cual se desempeña al menos durante sus últimos 5 años como guía turístico de una agencia que está ubicada en la comuna de Providencia. Va a la región de Valparaíso, va a otras regiones de nuestro país, al igual que uno de los tours incluye el centro de Santiago, el epicentro de la región metropolitana, Plaza de Armas. Ayer, después de la final del Mundial, es cuando estaba con un grupo de turistas norteamericanos, australianos, ahí en calle Puente con Catedral, plena Plaza de Armas. Es ahí cuando uno de estos antisociales le roba la cadena de oro a un turista. Por lo mismo, Felipe, el protagonista de esta historia, de 28 años, el guía turístico, se va en contra del delincuente. Ambos caen y posteriormente aparecen compañeros del delito, compañeros de este lanza. Una mujer saca un cuchillo y se ve el gesto al menos que en reiteradas ocasiones lo intenta apuñalar en la espalda. Afortunadamente fue solo una la estocada que le dio, pero muy preocupante porque fue por la espalda, pero por la zona del tórax, a raíz de aquellos que toda la banda arrancó del lugar. Estamos hablando de 4 hombres y una mujer, mientras que fue en la misma van que se trasladaban los turistas, que fue derivado hasta la ex posta central. Felipe Morales, de 28 años, quien casi de manera milagrosa está fuera de riesgo vital, se encuentra en mejores condiciones de salud, pero se espera que durante los próximos días recién pueda ser dado de alta, ya que está siendo intervenido por parte del personal médico de dicho recinto asistencial de calle Portugal con Curicó, y por lo mismo no debería ser trasladado ni dado de alta durante las próximas horas. Agresión brutal en el casco histórico de Santiago, en la Plaza de Armas, donde nuevamente queda en evidencia el actuar de bandas organizadas de delincuentes, de lanzas, que no tienen ningún problema en incluso quitarle la vida a una víctima. Vamos a revisar declaraciones por parte del hermano de Felipe.
Él inmediatamente tomó contacto con su ser querido, partió hacia la ex posta central, pudo estar con él y está afortunadamente consciente y en mejores condiciones de salud. Vamos a revisar esas declaraciones. Porque básicamente fue como un lanzazo de cuando ya estaban terminando el tour, el guía estaba con su grupo de pasajeros y dice que su cuerpo reaccionó a agarrar a uno de los tipos y en eso dice que ni siquiera sintió la punzada. Y después de un rato cachó y los turistas le hicieron presión y lo llevaron, el mismo chofer de la van lo llevó a la posta central, lo dejó ahí. Los turistas, el chofer me contó que él le dijo, ándate con los turistas, hasta ese nivel preocupado de los turistas, va a venir la ambulancia. Y el chofer le dijo, no, la ambulancia se va a demorar quizás cuánto rato, yo te dejo en la posta y me llevo después a los pasajeros. Y creo que los pasajeros mismos iban haciéndole presión en la herida. Todos ayudando, todos colaborando. Hemos visto varios planes de intervención por parte del gobierno, enfocado a que las policías puedan realizar mayores patrullajes, tanto en los sectores más complejos del centro de Santiago, como es Paseo Ahumada, Barrio Meix y también la Plaza de Armas. Hay un servicio especial de carabineros que está emplazado en ese lugar, pero de todas maneras, ustedes ven, la delincuencia no cesa. Plena luz del día, 4 de la tarde. Ayer había mucha gente que había salido luego de ver la final del Mundial, fundamentalmente para poder comprar los regalos de la Navidad, y pese a todo el tumulto de gente que había y además de eso este guía turístico junto a sus pasajeros no les importó nada en realizar este lanzazo y posteriormente las bandas que están viendo a sus compañeros de delito para inmediatamente salvaguardar en algún caso intervenir, y es así como terminan golpeando a Felipe en el suelo, golpe de puño, golpe de pies y estas múltiples gestos de puñaladas que se observan en las cámaras, pero que afortunadamente fue solo una, si no podríamos estar contando otra historia. La sección investigadora policial de la primera comisaría de Santiago es quien está realizando toda la investigación de rigor para poder individualizar a la banda, pero con estas imágenes de cámaras de seguridad son claves, son potentes los registros para poder capturar a la banda que posiblemente, según lo que al menos la víctima relató a Carabineros y en medio de la investigación, serían extranjeros. Vamos a revisar otra información. Ahora nos trasladamos hacia la comuna de La Pintana, donde nuevamente accidentes insólitos que hemos visto durante estas últimas semanas con vehículos de gran tonelaje. Les habíamos comentado de conductores del ex sistema Transantiago, ebrios, que habían chocado, pero el conductor del camión de basura que estaba trabajando también se encontraba en estado de ebriedad y protagonista de este accidente queda adentro de un motel. O sea, llegó a pasar a llevar 2 cabañas que estaban con parejas durante horas de la madrugada y que afortunadamente ellos estaban ilesos. Se trata de este conductor junto a 2 trabajadores que iban en el camión de basura transitando por la avenida Lo Blanco en dirección hacia el poniente, y es ahí cuando pierde el control del vehículo el chofer, sobre todo cuando iba llegando a la avenida Santa Rosa. Traspasa la reja perimetral de una cancha que pertenece a la municipalidad y posteriormente uno de los muros del motel, y quedaban a 2 cabañas que estaban con sus parejas al interior. A raíz de aquello es que inmediatamente Carabineros llegó hasta ese lugar. El conductor estaba en malas condiciones de salud, por lo mismo tanto él como sus otros 2 compañeros trabajadores fueron derivados hasta el hospital Padre Hurtado. Y acá la sorpresa, el conductor quedó detenido. ¿Y por qué? Estaba con 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Esto qué significa? Que se encontraba en completo estado de ebriedad y por lo mismo las lesiones que fueron diagnosticadas como leves fueron dadas de alta, pero él no. Directo a la 41ª comisaría de La Pintana, porque va a ser formalizado debido al estado de ebriedad y también por estos daños que dejó en la cancha de la municipalidad de La Pintana y también en el motel. Vamos a revisar declaraciones que entregó Carabineros. Carabineros de servicio le realizó la prueba respiratoria arrojando 1.53 miligramos de grado de alcohol. Los que se encontraban al interior del motel no resultaron lesionados, pero sí al momento del choque se encontraban en las piezas. Investigación que está a desarrollo de todas maneras. Chofer del camión de basura que termina incrustado al interior del motel que llama la atención, vehículos de gran tonelaje, sujetos que están trabajando. La semana pasada vimos varios casos durante este último mes de conductores del ex sistema Transantiago que estaban conduciendo en estado de ebriedad y que ponían en riesgo la vida de otras personas. Acá lo mismo, en un camión de basura iba trabajando el conductor, iba completamente ebrio y genera todos estos daños que podría haber terminado
de mucho peor la historia, sobre todo en las cabañas donde se encontraban las parejas compartiendo a esa hora de la madrugada ahí en La Pintana. Cerramos nuestro despacho en 24 tarde, muy atentos respecto a la investigación que se está desarrollando en Plaza de Armas, donde este brutal ataque en contra del guía turístico, joven de 28 años, el cual estaba realizando su trabajo hace más de 5 años al menos en esa agencia que queda ubicada en la comuna de Providencia. Uno de los tours es llevar a estas personas, a los pasajeros de distintas nacionalidades a la Plaza de Armas para poder conocer el casco histórico de la región metropolitana. Un delincuente realiza un lanzazo, el robo de una cadena de oro, y es ahí cuando él se interpone, pero termina siendo apuñalado y golpeado en reiteradas ocasiones. Afortunadamente no está con peligro de vida, pero esta historia podría haber terminado mucho peor y da cuenta de la situación compleja en materia de seguridad que está emplazada en el casco histórico de Santiago, en plena Plaza de Armas, Gustavo. Exactamente, ahí con esa imagen que vemos en pantalla, tú lo comentabas, ¿no? Con esa agresión brutal, cobarde de este grupo de delincuentes. Ojalá que evolucione favorablemente el guía turístico herido. Muchas gracias, Fabián Collado, que esté muy bien. Buenas tardes. Vamos a la pausa, ya volvemos con más información acá en 24AM. Internacional. De regreso en 24 tarde con noticias del mundo. Sofía Norman ya en nuestro estudio. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Con otro cambio de gabinete a propósito de lo que está viviendo Perú. ¿Cómo estás? Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Con los ojos puestos nuevamente en nuestro país vecino, Gustavo, y con toda esta crisis social, política que hemos estado realizando hace ya bastante tiempo, pero que claro se agudiza el 7 de diciembre pasado con ya la destitución del expresidente Castillo, las manifestaciones que se han dado también durante los últimos días. Estamos viendo ahí las imágenes de cuando la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, juramentó, nombra a su equipo de ministros, pero durante la jornada de ayer domingo ya confirma que va a realizar un cambio en su gabinete. Esto a poco más de una semana desde que fue nombrado este sábado. De hecho, llevaban recién una semana ahí dentro de sus cargos. La mandataria aseguró que va a destituir a su primer ministro. Estamos hablando de Pedro Angulo, quien todavía además no recibe este voto de confianza que tiene que darle el Congreso. Los parlamentarios peruanos ahí le dan esta especie de aprobación a tanto el primer ministro como también al resto de los ministros que van a estar ahí a cargo de las carteras, que de hecho lo estamos viendo ahí en las imágenes. Su salida va a ser una parte de los cambios ahí que fueron anunciados por parte de Boluarte. Por ejemplo, educación y cultura van a ser algunos de los ministerios que van a cambiar de titulares después de la renuncia de estos dos ministros en protesta por la represión que se había estado dando en estas violentas manifestaciones contra el gobierno, en la que ya han muerto al menos 22 personas. Este martes, mañana, se va a retomar el debate en el Congreso sobre el adelanto de las elecciones generales, un proyecto de ley que fue rechazado durante la semana pasada por los parlamentarios. Este cambio dentro del gabinete de allá la administración de la presidenta Boluarte podría ser entre hoy y mañana. Todo esto mientras se da este debate también ahí nuevamente para ver qué pasa con el adelanto de las elecciones, una de las tantas medidas que han sido exigidas por parte de los manifestantes, de todas estas personas que han salido allá en las calles de Perú y en las ciudades ahí exigiendo que se adelanten las elecciones, que renuncie la presidenta y que se cierre el Congreso. Exactamente, con manifestaciones, con protestas que se han desarrollado no solamente en la capital, sino que en distintas partes de Perú que han afectado a turistas y a compatriotas, a chilenos, ¿cierto? Exactamente, la semana pasada veíamos que eran más de 300 los chilenos, solamente, Gustavo, que estaban varados, atrapados en distintas ciudades peruanas que, por ejemplo, vieron los aeropuertos cerrados, las carreteras cortadas por estas manifestaciones, y es una situación que estuvimos ahí monitoreando durante los últimos días, y de hecho hoy día ya fue anunciado por parte de la Cancillería de nuestro país, junto también a otros países que se vieron en esta situación, ciudadanos que se encontraron varados en las distintas ciudades, sobre todo en las ciudades turísticas, como vemos ahí en las imágenes, turistas extranjeros que llegaron, por ejemplo, a Cusco, a Machu Picchu, que estaban visitando todo esto, viajes turísticos, y que se encontraron, claro, con estas violentas manifestaciones, el cierre de aeropuertos, de las carreteras. Como les decía,
Chile junto a otros países dispusieron ya, se anunció hace tan solo algunas horas, un vuelo charter para evacuar a los turistas específicamente desde Cusco hacia Lima después del cierre del aeropuerto y de las rutas también que llegaban hasta esta zona. El vuelo está previsto para hoy a las 5:46 de la tarde, hora local allá en Perú, 7:46 de la tarde para nosotros acá en Chile. Los chilenos y también obviamente todos los turistas que están atrapados allá en la ciudad de Cusco van a tener que pagar $125 para abordar. Esto les incluye equipaje en la cabina y también en la bodega. También hay la información para quienes nos están escuchando y viendo a esta hora, por si conocen también a algunas de estas personas que no habían podido reprogramar sus vuelos porque ya han salido vuelos de los distintos aeropuertos, pero aquí en Cusco estaba bien complicada la situación y todavía era mucha la gente que se encontraba en esta zona, y desde Cancillería también han subido a sus redes sociales un formulario para hacer el catastro e inscribirse finalmente en este vuelo que los va a llevar desde Cusco hacia Lima, no solamente a los chilenos, sino que también a otros extranjeros que están actualmente en esta ciudad peruana, que se vio complicada también, como comentábamos, por las manifestaciones y el cierre del aeropuerto, algo que se ha ido normalizando con el paso de los días. Hemos visto que han bajado la intensidad, las protestas allá en las distintas ciudades peruanas. Por ejemplo, el aeropuerto de Arequipa abrió durante las últimas horas. De hecho, el Ministerio de Transportes había dicho ayer domingo que esperan volver a la normalidad de los vuelos durante esta semana. Durante los próximos días vamos a ver cómo se van a estar abriendo aeropuertos de ciudades más pequeñas que se vieron incluso ahí amenazados por parte de los manifestantes que se tomaron en muchas ocasiones, como el de Arequipa, el aeropuerto, esta terminal aérea. Así que también es una situación que vamos a estar ahí actualizando, y la vuelta, claro, de todos estos chilenos y los extranjeros que se vieron atrapados en estas ciudades allá en Perú. Vamos a cambiar de tema, vamos a ver imágenes que nos llegan específicamente desde Bielorrusia. Ahí, Gustavo, vemos cómo llega el avión del presidente ruso Vladimir Putin, que viajó hasta este país para reunirse con la persona que veíamos en las imágenes. Lo recibe el presidente Alexander Lukashenko. Todo esto en un día que ha estado marcado por renovados ataques rusos contra Ucrania y sobre todo contra la capital. Este viaje en específico es bien importante y ha aumentado los temores porque hay advertencias, sobre todo desde Ucrania, que Rusia estaría planeando nuevamente ingresar al norte del territorio ucraniano a través de Bielorrusia. Hay que recordar, Gustavo, que estos dos países comparten una extensa frontera hacia el norte de Ucrania, hacia el sur de Bielorrusia, y que de hecho es una de las rutas, por así decirlo, que utilizan las tropas rusas al comienzo de la invasión, de lo que ellos llaman esta operación militar especial para ingresar al territorio ucraniano. Recordemos que ahí está muy cercano también las centrales nucleares, todo esto de Chernobyl, también una situación que estuvimos viendo a comienzos de la operación militar, como lo llaman allá, desde el Kremlin. Acá el portavoz de Moscú, que de hecho también viajó ahí con el presidente Putin, dijo que Bielorrusia es un aliado número 1 de Moscú, pero calificó de estúpidas, esto con sus propias palabras, las sugerencias y todas estas advertencias, el temor, como les decía, que Bielorrusia se podría unir a la invasión de Ucrania, un miedo, un temor que existe desde el comienzo de la invasión de Rusia a las distintas ciudades ucranianas. Esto por lo que ellos mismos confirmaban, esta estrecha relación que hay entre los dos mandatarios. Lo vemos ahí mismo en las imágenes. Claro, el primer viaje después de la pandemia, ¿no? El último viaje había sido el 2019 de Putin a Bielorrusia, y efectivamente, ¿no? A propósito también de esos antecedentes y de lo que ha ocurrido, que tú comentabas anteriormente, en esta invasión a Ucrania, el riesgo, ¿no? Lo que señalaban varios, las sospechas de que puedan involucrarse Bielorrusia, que pueda involucrarse aún más, ¿no? Con un rol más protagónico finalmente en esta guerra. Claro, porque durante los últimos días también habíamos estado revisando algunas imágenes de cómo las tropas rusas están realizando ejercicios militares, están probando armamento en ciudades bielorrusas hacia el sur de este país, cercano finalmente a Ucrania. Por eso también todos estos temores que ha habido durante el último tiempo, todo esto ahí mientras siguen los ataques en las distintas ciudades ucranianas. Vamos a estar ahí actualizando toda esta información, porque también tenemos buenas noticias, Gustavo, que nos llegan desde la ciudad de Montreal, allá en Canadá. Habíamos estado viendo cómo los líderes del mundo, organizaciones activistas, estaban participando de la COP15, que tiene que ver con la biodiversidad, cuidar el planeta, específicamente bien parecida a la COP27, pero focalizada en la biodiversidad de nuestro
nuestro planeta. Después de varios días de debates, conversaciones, las naciones que participaron acordaron la protección de 1/3 de la naturaleza del planeta para el año 2030 en un acuerdo que ya ha sido calificado como histórico tanto por los participantes como también hay gente que se mantuvo ahí bien atenta, bien atentos a todo lo que se estaba discutiendo en Montreal. Esto fue durante la cumbre, como les decía, de la biodiversidad de la ONU. COP15, bien temprano este día lunes ya se anuncia este acuerdo. Esta había sido trasladada desde China, ellos eran los anfitriones, se pospuso debido a la pandemia de COVID-19, como muchos también eventos y organizaciones ahí que tuvieron que mover las fechas por la pandemia. Hoy día ya oficialmente llega este acuerdo histórico que también fue calificado con este adjetivo por parte del Programa de Desarrollo de la ONU. Todo esto ellos decían, ahora podemos esperar un progreso real, objetivo, que muchas veces, Gustavo, lo veíamos, por ejemplo, en la COP27 de este año. Es una acusación que realizan las organizaciones activistas que esto queda en las promesas y nunca en las acciones. Aquí ellos dijeron que esto va a ser un progreso real para proteger 1/3, por lo menos, del planeta, de la biodiversidad, de los distintos ecosistemas de aquí al año 2030. Todo esto porque sabemos todos estos informes que hemos visto durante el último tiempo que es ahora o nunca cuando se tienen que tomar estas acciones. Histórico acuerdo entre los 196 países participando. Termina hoy, ¿no? Que comenzó el 7 de diciembre. Termina hoy. Perfecto. Llegó este acuerdo entonces, algo positivo también de todas estas discusiones que se están dando para salvar y salvaguardar también ahí a nuestro planeta. Vamos a volver a nuestra región para ver qué es lo que está pasando en Brasil, un destino claramente turístico, sobre todo, Gustavo, para la época de las vacaciones de verano. Exacto. Aquí harta gente que viaja hasta Brasil, hasta las playas, para pasar un verano ahí bien entretenido, pero está complicada la situación en los aeropuertos. Ojo ahí para quienes quieren viajar tanto dentro como moverse, por ejemplo, de Chile a Brasil, porque los pilotos, los tripulantes de cabina, los copilotos, básicamente todos los que operan en los aviones, iniciaron una huelga este día lunes. Van a ser huelgas de entre 2 a 3 horas por día, pero solamente con esas 2 horas, Gustavo, hoy día, que fue el primer día de la huelga, fueron decenas los vuelos que tuvieron que ser retrasados e incluso cancelados. No hubo tantas filas, por ejemplo, de gente. Estas son imágenes de este día lunes, porque habían unos acuerdos que igual tenían que funcionar, donde uno llega y se registra, hace el check-in físico, pero de todas maneras fueron atrasos ahí que complicaron a las personas que estaban en los distintos aeropuertos, porque además esta huelga se está dando en las 8 ciudades más importantes con más tráfico aéreo de Brasil. Por ejemplo, muy conocido, un lugar también donde se hacen hartas escalas, el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, el aeropuerto de Guarulhos. Fue el más afectado porque es el más transitado, donde llegan más vuelos, tanto internos como también a nivel internacional. Solamente ellos fueron decenas de vuelos que tuvieron que ser retrasados, también cancelados frente a esta huelga, donde están exigiendo mayores sueldos, que se les suban los salarios, esto frente a la inflación que ha vivido el país, y también a nivel internacional, claro, mejoras en las condiciones de trabajo, parte de lo que están exigiendo allá los pilotos, como les decía, los copilotos, también los tripulantes de cabina en esta primera jornada de huelga que se está dando allá en Brasil. Vamos a estar viendo cómo sigue esta situación que podría complicar ahora que comienzan todas las vacaciones, sobre todo aquí en nuestra región. Siempre, ¿no? Un dolor de cabeza ahí para los turistas, a propósito de lo que vivimos durante este año, a mitad de año, lo que ocurrió en Europa. Así es también, las huelgas se están tomando en los aeropuertos, así que también ahí a poner ojo y siempre llegar con harto tiempo de anticipación. Algo que también hemos estado viendo durante los últimos meses tiene que ver con Twitter y todas estas controversias, Gustavo, que ha causado su nuevo dueño, que lo vemos ahí en las imágenes. Estamos hablando del multimillonario, hay que recordar, ya no es el hombre más rico del mundo por todos estos problemas que ha tenido con Tesla. Estamos hablando de Elon Musk. Él publicó durante la tarde-noche de ayer, una encuesta en su cuenta de Twitter, que ha sido también una tónica que le ha realizado bastante desde que compra la red social. Y él pregunta, ¿quieren que renuncie como director ejecutivo de esta plataforma? Y se cierra durante esta mañana ya esta votación. Y es vinculante, ¿no? Él dice que sí. Él puso en el tweet, yo voy a acatar lo que ustedes digan. Y estas 17,5 millones de personas votaron que sí. O sea, la mayoría de estos 17,5 millones, dijeron que sí, que ellos quieren
que él deje de ser el director ejecutivo. Específicamente fue un 57,7% de todas las personas que votaron que no quieren verlo como el director ejecutivo de esta plataforma. Como les decía, él dijo que va a cumplir el resultado. Todavía no tenemos sus comentarios de qué es lo que va a pasar. Igual acá hay que aclarar, si es que él renuncia como director ejecutivo, igual va a seguir siendo el propietario, el dueño, después de todos estos meses ahí que estuvimos viendo esta especie de tira y afloja con los anteriores dueños. Se fueron hartos meses hasta que finalmente se confirma que él es el dueño de esta red social, de esta plataforma. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, si es que efectivamente va a renunciar como director ejecutivo. Todo esto además cuando se ha enfrentado a todas estas críticas desde que se hizo cargo del sitio. Por ejemplo, la última ahí le suspendió la cuenta a varios periodistas que cubrían las polémicas que él mismo protagonizaba. Entonces ahí también parte de lo que está pasando en esta conocidísima red social. Vamos a volver, Gustavo, a las calles de Perú, pero para revisar un operativo policial bien llamativo. Navideño, lo estamos viendo ahí. ¿Pascuero? El viejo pascuero acompañado ahí de su equipo, de los elfos también. Hay unas viejitas pascueras también que participaron, en Gustavo, de este operativo policial. Los vemos ahí como ingresaron a estas casas allá en la capital de Perú hasta las calles de Lima. Todo esto dentro de un operativo policial que dejó al menos 4 narcotraficantes detenidos. Esto obviamente se ha hecho viral en redes sociales durante las últimas horas por, obviamente, los disfraces que estaban utilizando, no por el operativo en sí, sino por las imágenes de ver al viejito pascuero botando una puerta. Podemos ver ahí, por ejemplo, a un elfo llevándose a uno de los detenidos. Una imagen que hemos visto anteriormente, Gustavo, con la policía allá en la ciudad de Lima, porque, por ejemplo, para Halloween los vimos vestidos de Batman, de Superman, también realizando operativos policiales. El año pasado también se dio esta situación donde fueron ahí vestidos personificados del viejito pascuero, de los elfos, ahí de la señora Claus también. Todo esto como parte también de mostrar su trabajo, claro, en este operativo que de todas maneras se ha hecho ya viral en las redes sociales, algo que está llamando la atención también de cómo ellos enfrentan su día a día. Todo esto a tono también de la época navideña y como ellos, de acuerdo a la época, se disfrazan. Lo veíamos en Halloween, como les decía, y ahora lo vemos en Navidad. Algo llamativo, Gustavo, de todas maneras. Me había tocado ver al viejo pascuero esposado. También lo hemos visto. Sí, subiéndolo a un carro policial, pero el viejo pascuero arrestando, el resto no, eso no lo había visto. No, bueno, hay parte de las imágenes navideñas del mundo. Perfecto, Sofía Norma, muchas gracias por la información. Gracias, Gustavo, que estés bien, buen día. Igual, vamos a la pausa, ya volvemos con más acá en 24 tarde. Descubre la intensidad de One Million desafiando todas las reglas. Y la sensualidad de Lady Million. Las fragancias para él y para ella. De Paco Rabanne. Muy bien, estamos de regreso en 24 tarde, información de economía con José Ignacio Atenas, también viendo el tema de Navidad, proyectando esta semana. Exacto, con los alimentos, sobre todo como está Gustavo, muy buenas tardes, con los alimentos que ha sido quizás el dolor de cabeza de la inflación del bolsillo para los chilenos. Mira, vamos a revisar lo que tenemos preparado porque la Universidad San Sebastián entregó un estudio que habla de cuánto han subido los alimentos. Hace unos días conocimos la canasta básica de alimentos que solamente son 79 productos. Aquí engloba un poco más que eso y habla de que un 24% fue el alza en 12 meses que hemos sufrido de los alimentos. Ojo, falta todavía contemplar lo que queda de diciembre porque esto llega hasta noviembre. Un alza bastante importante. ¿Y qué significa esto? Lo vemos acá en el siguiente espacio, que es la mayor alza en 20 años. O sea, 2 décadas que no habíamos visto una alza tan importante en el valor de los alimentos y que nos posiciona, lo vemos acá, en un ranking que no nos gustaría estar, pero en el 5º lugar en Latinoamérica y en el 8º lugar en los países OCDE. En Latinoamérica nos supera Venezuela, Argentina, que tienen una inflación obviamente mucho más disparada y por lo tanto es preocupante considerando que estamos ahí, posicionados dentro de los 5 primeros de la región, pensando en los alimentos que son las personas con menos recursos, quienes más destinan dinero en este tipo de consumo. Revisamos el siguiente espacio y justamente ya pensando en la cena navideña, en este fin de año, los alimentos que se comen a fin de año, el pavo, mira, un 41% de alza en 12 meses. De hecho, en La Vega hoy día conversábamos, hay pavos enteros, prácticamente no se está vendiendo el pavo, partamos por ahí. Por trozo, ¿no? Se está vendiendo por trozos y es que se llega a vender porque estaba tan caro que las carnicerías no le compraron a los proveedores, porque era un precio muy alto. De hecho, a la venta podría llegar hasta los 70.000 pesos un pavo entero, para que nos hagamos
llega a ser escaso incluso, ¿no? Exacto. De hecho, ya en el recorrido por La Vega nos decían que no se encontraba, era difícil encontrarlo y hay una suerte de pavita, que le llaman, que son justamente por trozos que se está vendiendo el pavo. Bueno, el pollo, que siempre fue la alternativa más barata, un 44% de alza, y vemos acá lo que es el vacuno y el cerdo, con un alza el vacuno de 17% y el cerdo, que era otra de las alternativas siempre más baratas, también un 11% de alza para tomar en consideración en este fin de año, pero nunca se comen solas las el carnes. acompañamiento. El acompañamiento lo vemos acá en el siguiente espacio, porque las verduras también han sido otro de los que han tenido importantes alzas. Por ejemplo, el tomate, un 22%, la clásica ensalada, la chilena que acompaña a fin de año, el choclo congelado, choclo con mayonesa, por ejemplo, un 20%, y las papas, un 6,5%. La tradicional papa duquesa. Intentamos buscar en particular, no había ningún dato duro de la papa duquesa en particular, que son las clásicas de esta fecha, pero la papa al menos ha tenido un incremento de 6,5% y va muy de la mano también con lo que están viendo las papas congeladas, papas fritas, por lo tanto, podríamos deducir que al menos la papa duquesa también está mucho más cara. Revisamos el siguiente espacio porque hicimos un ejercicio pensando en, ya como te decía, fin de año. ¿Qué podría... ¿Cuánto cuesta el total? Perfecto, buenísimo. Por ejemplo, como no están vendiendo un pavo entero, nos fuimos a la pechuga de pavo, que es lo que más se está vendiendo, el kilo. 9.881 pesos. Igual sigue siendo un valor muy alto para lo que estamos acostumbrados comúnmente. Vemos el siguiente espacio, por ejemplo, una bolsa de choclo congelado en promedio. Este fue lo revisamos en distintos supermercados, 1.563 pesos. El tomate, el kilo de tomate, 1.230 pesos, y la papa ahí, 867 pesos. En total hay que desembolsar al menos, pensando esto, un menú de 3 a 4 personas, 13.541 pesos. Pero obviamente es un desde, falta la bebida, falta si uno quiere hacer un tomate, la cebolla, que está por ejemplo el kilo sobre los 1.200 pesos, la mayonesa también, que otro factor, así que solamente un desde casi 13.541 pesos, un poquito de ahí en adelante. Hay que tomar en consideración que el pavo, la tradición que tenemos, que va a ser muy difícil encontrarlo. Para aquellas personas que todavía no compran, tanto en las carnicerías como en los distintos sectores que también se están vendiendo. Tenemos declaraciones justamente de expertos que analizaron lo que está ocurriendo con el precio de los alimentos y la inflación que viene de cara a los próximos días. Podemos ver que son precisamente los alimentos los que han estado empujando principalmente las cifras de inflación en nuestro país. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que es un fenómeno que afecta con mayor fuerza a los hogares más vulnerables, ya que son ellos precisamente los que dedican un mayor porcentaje de su presupuesto al ítem alimentario. Ahí está entonces una de las cenas navideñas quizás más caras del último tiempo, con alzas como las veíamos, las más importantes dentro de los 20 años en lo que tiene relación con los alimentos. Claro, y considerar el resto, tú decías, por ejemplo, el líquido, el bebestible, y una entradita también, de repente una empanadita. Un picoteo. Hay alternativas, eso sí, de repente el atún, el pollo parece que ha tenido incrementos importantes, o el cerdo sigue siendo quizás lo más barato pensando en esta cena navideña. Así que hay que tomar en consideración todo eso. Perfecto. José Ignacio Atenas, como siempre, un gusto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Nos vemos. Muchas gracias. Bien, y de esta manera llegamos al término de esta edición de 24 tarde, este día lunes 19 de diciembre. Un abrazo, que tengan un excelente día.